Durante años, Serkan Çayolu fue el rostro de la perfección televisiva. Atractivo, exitoso, educado y aparentemente feliz en su vida personal. Su carrera como actor turco despegó con una fuerza imparable gracias a su papel en la exitosa serie Kiraz Mevsimi. Y su relación con la actriz Özge Yurel fue aplaudida como una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Durante años, millones de fans siguieron cada paso de la pareja, desde sus primeras fotos juntos hasta el día de su boda. Todo parecía perfecto. Hasta que, lentamente, la imagen comenzó a resquebrajarse. Los primeros signos, el cambio en la mirada de Özge. Los problemas no llegaron de la noche a la mañana. Como en muchas tragedias personales, todo empezó con pequeñas señales. Al principio, Serkan lo atribuyó al estrés profesional. Özge se mostraba más distante, absorta en sus pensamientos, muchas veces con el teléfono móvil en la mano y una expresión que él no podía descifrar. Se decía a sí mismo que todos pasaban por momentos así. Después de todo, llevaban muchos años juntos. Era normal que hubiera altibajos. Pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. Serkan era observador, detallista, y si bien no era celoso por naturaleza, comenzó a notar comportamientos que no podía ignorar. Ella comenzó a llegar más tarde a casa, alegando reuniones de trabajo o cenas con amigos del teatro. A veces evitaba el contacto visual cuando hablaban de sus proyectos futuros. Hubo noches en las que fingía dormir, y él podía escucharla salir silenciosamente de la habitación, como si temiera que cualquier ruido pudiera despertar su conciencia. El quiebre silencioso de una confianza ciega. Serkan siempre vivía confiado ciegamente en Özge. La admiraba no solo por su belleza y talento, sino también por su fuerza interior. Para él, ella era su refugio. Sin embargo, cuando la confianza comienza a agrietarse, lo hace en silencio, sin avisar. La duda se instaló en su mente como una sombra persistente. Estaba imaginando cosas. Estaba volviéndose paranoico, pero los detalles no mienten. Comenzó a notar que ella cambiaba su contraseña del teléfono con más frecuencia. En más de una ocasión, cuando entraba a la habitación, ella ocultaba el móvil como si estuviera escondiendo una conversación importante. No había nombres en sus notificaciones, solo números. Y cuando él preguntaba, ella simplemente sonreía y cambiaba de tema. Fue entonces cuando Serkan decidió hacer algo que nunca creyó necesario en su vida: revisar los mensajes de su esposa. Una noche, mientras Özge dormía profundamente, Serkan se acercó sigilosamente a su teléfono. Había memorizado sin querer la nueva contraseña. Era la fecha de nacimiento de alguien más. Un número que no tenía nada que ver con ellos. Con el corazón palpitando como si estuviera a punto de cometer un delito, abrió las conversaciones. Lo que encontró fue devastador. Allí estaban los mensajes, cientos de ellos, intercambiados con un hombre cuyo nombre no aparecía guardado. Conversaciones que comenzaban con bromas y palabras amables, pero que pronto escalaban hacia la pasión, la complicidad íntima y la planificación de encuentros secretos. Özge le decía cosas que Serkan no había escuchado en años. Palabras de deseo, de amor prohibido, de una conexión que lo excluía por completo. Sintió como el mundo se derrumbaba a sus pies. En ese instante, todas las piezas encajaron. Las salidas nocturnas, las excusas, las evasivas, la frialdad repentina, las lágrimas que alguna vez creyó que eran de estrés. No era estrés. Era culpa. Serkan se quedó solo en la oscuridad del salón, temblando. El hombre que había construido una carrera sobre la imagen de la fuerza y la seguridad ahora se encontraba roto, traicionado en lo más profundo. La mujer con la que había planeado compartir el resto de su vida estaba viviendo otra historia, en paralelo, y él era el único que no lo sabía. La gran pregunta que rondaba su cabeza no era solo ¿por qué?, sino también ¿quién? ¿Quién era ese hombre que había logrado colarse en la vida de su esposa? Era alguien del entorno,
¿Un compañero de trabajo? ¿Un viejo amor? Conforme investigaba las conversaciones, notó referencias veladas a un proyecto en común, a ensayos, a escenas de besos que iban más allá del guión. La sospecha fue confirmada cuando, días después, acompañó a Özge a una presentación de su nueva obra teatral. Y allí estaba él, alto, carismático, más joven, con una sonrisa que parecía saber demasiado. Se llamaba Sem, era actor también, y había compartido escenario con Özge durante varios meses. La química en escena era innegable. Lo que Serkan no sabía era que esa química también ardía fuera del escenario. Durante semanas, Serkan guardó silencio. Sufría en privado. Se ahogaba en su dolor mientras el mundo seguía viendo su rostro en campañas publicitarias, series y entrevistas. Era un hombre roto fingiendo ser entero. Pero llegó el momento en que ya no pudo más. Una noche, mientras cenaban en silencio, la miró fijamente y le dijo con una voz que no reconocía: «Sé lo que está pasando». Özge levantó la vista, desconcertada. No respondió de inmediato. Solo sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y resignación. «Lo sé todo», repitió él. «No quiero escuchar excusas, solo quiero que me digas por qué». La respuesta no fue inmediata. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y con lágrimas contenidas susurró: «No lo planeé. No sabía cómo detenerlo. Me perdí, no quería hacerte daño, pero el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás». Aquella noche no hubo gritos ni objetos rotos, solo dos personas que habían compartido amor, sueños y complicidades, sentadas una frente a la otra, enfrentando la cruda realidad de una traición. Tras la confesión, Özge dejó la casa. Serkan no la retuvo. Solo quedó el eco de su partida. La soledad se convirtió en su única compañía. Evitaba el contacto con amigos y familiares, rechazaba entrevistas y se ausentaba de compromisos profesionales. Aquello que había sido su vida entera, la actuación, el amor, la exposición pública, ahora le resultaba vacío, incluso insoportable. Comenzó a escribir, a desahogarse en hojas que no mostraba a nadie. Su psicólogo, uno de los pocos en quienes confiaba, le dijo que estaba atravesando un duelo. Pero Serkan lo vivía como una pérdida múltiple. No solo había perdido a su esposa, sino también su identidad, su seguridad y su confianza en el amor. La prensa comenzó a especular. Algunos medios hablaban de crisis personal, otros insinuaban problemas de salud mental. Los fans exigían respuestas, pero Serkan guardaba silencio. Su dolor era suyo, y no permitiría que se convirtiera en espectáculo. Cuando la vida privada de una celebridad se desmorona, el silencio rara vez sobrevive por mucho tiempo. En el caso de Serkan Sayolu, el descubrimiento de la infidelidad de su esposa marcó el inicio de una espiral emocional, pero lo que siguió fue aún más devastador. La exposición pública de una herida que él apenas comenzaba a entender. Turquía y gran parte del mundo del entretenimiento no tardaron en enterarse, y con ello llegó la tormenta. La primera señal de alarma la dio un medio digital especializado en farándula, que publicó un escueto pero explosivo titular: «¿Crisis entre Serkan Sayolu y Özge Gürel?». Fuentes cercanas confirman distanciamiento. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos fans comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, comparándolas con sus recientes apariciones, buscando pistas en sus miradas, en la ausencia de anillos, en sus gestos fríos en eventos públicos. Otros fueron más lejos y comenzaron a seguir los movimientos de ambos en Instagram, notando likes ausentes, stories sin mención mutua y, lo más alarmante, la eliminación de varias fotos en común. El amor que el público les profesaba se transformó rápidamente en una lupa cruel. Y aunque ninguno de los dos hizo declaraciones inmediatas, el silencio comenzó a gritar demasiado fuerte. La industria reacciona. Entre la compasión y la especulación, los productores, agencias de representación y colegas del medio se vieron sacudidos. Serkan y Özge no solo eran una pareja querida, sino también una marca. Habían protagonizado campañas juntos,
participado en entrevistas como La pareja ideal del cine turco y firmado contratos como dupla artística. La ruptura ponía en peligro una parte importante de esa imagen. Algunos contratos fueron suspendidos, otros reformulados. La agencia de representación de Serkan, intentando protegerlo, emitió un comunicado ambiguo. Nuestro cliente está atravesando una etapa personal delicada y agradece el respeto y el apoyo de sus seguidores. Pedimos privacidad durante este tiempo. Sin embargo, el efecto fue inverso. La falta de detalles alimentó aún más la especulación. ¿Qué había pasado? ¿Quién fue el culpable? Hubo violencia. Una tercera persona. En ese momento, comenzaron a circular las primeras imágenes de Özge saliendo de un restaurante en Estambul junto al actor Cem Yılmaz, nombre ficticio, conocido por haber compartido escenario con ella. La complicidad entre ambos era evidente. Risas, contacto físico sutil, miradas que hablaban más que 1000 palabras. La reacción de Serkan. Dignidad entre ruinas. Serkan, por su parte, eligió el silencio. Durante semanas no publicó nada en redes sociales, no dio entrevistas, no se dejó ver. Para muchos, esa ausencia fue una forma de confirmar lo que se rumoreaba, que había sido traicionado. Lo cierto es que, mientras el mundo exterior desmenuzaba su historia de amor como si fuera una telenovela más, Serkan vivía en carne propia una de las etapas más oscuras de su vida. La mezcla de dolor emocional, humillación pública y pérdida de sentido le pasó factura. Comenzó a rechazar guiones. Se alejó de los rodajes. Sus amigos más cercanos contaban que se encerraba días enteros en casa, sin querer hablar con nadie. Sin embargo, no era un hombre rendido. En medio de su aislamiento, comenzó a escribir. No guiones ni diarios personales, sino cartas. Algunas dirigidas a Özge, otras a sí mismo. Cartas que no planeaba enviar, pero que se convirtieron en su forma de terapia. Solo en el silencio entendí cuánto gritaba mi alma, escribió en una de ellas. Una entrevista inesperada. La confesión velada. La primera vez que Serkan reapareció fue en una entrevista pregrabada para un canal internacional. La producción había sido pactada meses antes, y él no pudo cancelarla sin incumplir contrato. Lo que se suponía que sería una promoción de su última serie, terminó siendo una oportunidad para abrir su corazón, aunque de forma contenida. El periodista, con cuidado, le preguntó. «Tú le preguntó, Serkan, los últimos meses han sido intensos en lo profesional. ¿Y en lo personal?» Él bajó la mirada. Hizo una pausa. Y luego respondió. A veces, lo que más duele no es perder a alguien, sino descubrir que nunca fue realmente tuyo. No hizo falta decir más. El mensaje fue claro. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Los medios la titularon como La confesión de un hombre traicionado. Y el público, lejos de juzgarlo, se volcó en mensajes de apoyo. La caída emocional y la salud mental, la presión mediática, la traición íntima y la sensación de haber sido expuesto sin su consentimiento, afectaron profundamente la salud mental de Serkan. Comenzó a experimentar episodios de ansiedad, insomnio y pérdida de apetito. Su psicólogo recomendó una pausa absoluta del medio artístico. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: viajar al extranjero. Se instaló en Berlín, donde tenía amigos cercanos y la posibilidad de vivir en relativo anonimato. Allí encontró algo de paz. Se inscribió en talleres de escritura creativa, asistió a sesiones de meditación e incluso comenzó terapia de grupo con otros hombres que habían vivido rupturas traumáticas. En Berlín, Serkan se reencontró con el arte de otra manera, no como escaparate, sino como catarsis. Comenzó a escribir un libro. Una novela inspirada en su historia, pero ficcionada. Su título provisional, El eco de los silencios. Justo cuando Serkan comenzaba a estabilizarse emocionalmente, Özge hizo algo que nadie esperaba. Le escribió una carta, una larga misiva, escrita a mano, donde pedía perdón. No por lo que son porque como aclaraba, nada puede cambiar eso.
sino por la forma en que lo dejó solo ante el mundo. En la carta, reconocía su culpa, su confusión, su miedo a enfrentarlo cara a cara. Aceptaba que había huido, que se había enamorado de otra persona, pero también confesaba que ningún amor se construye sobre una traición sin consecuencias. Le decía que no esperaba una reconciliación, solo quería cerrar el ciclo con honestidad. Serkan leyó la carta varias veces. No respondió. Pero en una entrevista meses después, confesó que había llorado más con esas palabras que con toda la ruptura. No porque quisiera volver con ella, aclaró, sino porque fue la primera vez que sentí que hablaba desde el corazón. Cuando todo parece perdido, es entonces cuando el alma tiene la oportunidad de reinventarse. Tras la tormenta de dolor, traición y humillación que Serkan Sayolu vivió con la infidelidad pública de su esposa Özge Gürel, muchos pensaron que jamás volvería a ser el mismo. Y tal vez tenían razón. No volvió a ser el mismo. Pero no porque se destruyera para siempre, sino porque se reconstruyó desde lo más profundo, piedra a piedra, cicatriz sobre cicatriz. Después de meses de soledad en Berlín, Serkan sintió que aún no estaba listo para volver a la vida pública. Aunque el caos mediático había disminuido, en su interior aún ardían preguntas sin respuesta. Por recomendación de un amigo cercano, viajó al norte de Italia, a un monasterio benedictino que ofrecía retiros espirituales en completo silencio. Allí, en un pequeño cuarto sin espejos, sin teléfono móvil, sin cámaras, Serkan pasó 15 días sin pronunciar una sola palabra. En el silencio, escuchó por primera vez su verdadera voz interior. Escribía a diario en un cuaderno viejo, reflexionando sobre el amor, el ego, el perdón. Una de sus frases más profundas decía: no hay traición más dolorosa que la que comete uno mismo al ignorar las señales del alma. Este retiro fue decisivo, no para olvidar lo vivido, sino para transformarlo. Dejó el monasterio con una calma que no sentía desde hacía años. Por primera vez no se sentía víctima. Se sentía humano. Fue su representante quien le propuso, con prudencia, volver al trabajo. Le ofrecieron un papel protagónico en una serie dramática sobre la vida de un hombre traicionado, que intenta rehacer su vida criando solo a su hija adolescente. El guión era profundo, emotivo, desafiante y, por sobre todo, muy parecido a su historia personal. Serkan dudó, pero finalmente aceptó. La serie, titulada El reflejo roto, se convirtió en un fenómeno. No solo por la trama, sino porque el público sintió que cada lágrima que caía del rostro de Serkan era auténtica. No estaba actuando. Estaba sanando frente a las cámaras. Críticos internacionales elogiaron su interpretación como la mejor de su carrera. Por primera vez, no era visto como un galán, sino como un actor de carácter, capaz de desnudar su alma sin miedo. Durante las grabaciones, Serkan mantuvo la distancia emocional necesaria para protegerse. Pero un encuentro inesperado lo cambió todo. La aparición de una nueva figura femenina en el equipo de producción de la serie trabajaba una guionista ítalo-turca llamada Lara Demir. Tenía 36 años, una voz suave y una mirada que hablaba con sinceridad. A diferencia de otras personas que se acercaban a Serkan con admiración o interés profesional, Lara lo trató desde el principio con una honestidad desarmante. «No vengo a decirte que admiro tu trabajo», le dijo un día. «Lo que admiro es que sigas de pie». Esa frase tocó una fibra que él pensaba dormida. Comenzaron a hablar, primero de guiones, luego de libros, de miedos, de heridas. No hubo seducción, no hubo planes, solo conversaciones reales. Durante meses, construyeron una amistad sincera. Ella jamás le preguntó por Özge, ni por su pasado. Le hablaba del presente, de cómo a veces la vida te rompe solo para mostrarte las partes que deben reconstruirse de otro modo. Fue durante una caminata nocturna por Roma que Serkan sintió algo que creía perdido, la posibilidad de volver a amar. «Tengo miedo», confesó. «No de ti,
sino de mí, de volver a equivocarme. Lara lo miró a los ojos y le dijo, amar con miedo también es amar, solo que más humano. La carta que cerró el círculo, mientras la nueva relación con Lara comenzaba a florecer. Serkan recibió una llamada inesperada. Özge había sido hospitalizada tras un colapso emocional en pleno rodaje. Llevaba meses luchando contra la ansiedad y el insomnio. Había terminado su relación con Sem, el actor con quien lo había engañado, y vivía una profunda depresión. A pesar del pasado, Serkan decidió escribirle una carta. No te odio, Özge, ya no. Te perdono. No por ti, sino por mí. Porque cargar con ese dolor me impedía volver a mirar hacia adelante. Espero que encuentres paz. Todos merecemos empezar de nuevo. Esa carta, aunque simple, cerró una etapa. Serkan no necesitaba una disculpa pública. No necesitaba una redención. Solo necesitaba soltar, reconstruyendo una vida con propósito. Con Lara, la vida de Serkan encontró un nuevo equilibrio. No vivían expuestos. No publicaban fotos juntos. Preferían la intimidad de lo real a la euforia de lo virtual. Compartían libros, escribían juntos, cocinaban platos turcos e italianos en casa. En 2025 publicaron un libro coescrito, Entre lo que se dice y lo que se calla. Una obra híbrida entre novela y autobiografía, donde cada capítulo era una reflexión sobre el amor, la pérdida y la redención. El libro se convirtió en un bestseller en Turquía, Italia y Alemania. Serkan, el hombre que fue roto por dentro, se convirtió en voz para muchos que pasaron por historias similares. Fue invitado a conferencias sobre salud mental, participó en campañas de prevención del suicidio y, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de resiliencia masculina. Aquel trágico final, que una vez fue titular de todos los medios, ya no era el final. Solo era un capítulo duro en una vida que merecía ser contada con todas sus luces y sombras. Serkan no volvió a ser el joven de sonrisa impecable en portadas de revista. Fue, en cambio, un hombre más completo, más profundo, con cicatrices visibles, pero con una mirada nueva. Cuando en una entrevista le preguntaron si volvería a confiar en el amor, él respondió con una sonrisa serena. No se trata de confiar en el otro, se trata de confiar en uno mismo para saber cuándo quedarse y cuándo marcharse. La historia de Serkan Çayolu no es solo la de una traición amorosa. Es la historia de cómo un ser humano puede tocar fondo y, desde ese lugar oscuro, construir una vida aún más luminosa. Fue traicionado, humillado, destruido emocionalmente, pero nunca se rindió. Entre el dolor y el silencio encontró la voz de su alma. Y al hacerlo, volvió a amar, a crear, a vivir. Porque a veces, solo después del final más trágico, comienza la historia más verdadera. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si te conmovió esta historia, déjanos un comentario. Comparte el artículo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos profundos, humanos y reales.